Regalé una casa a mi madre, pero mi hermano la desalojó y la tomó para vivir con su familia. Nosotros la necesitamos más, así que dejé de pagar las cuotas de la hipoteca, y el banco los desalojó, y subastó la casa. Mi nombre es Ángel, y todo empezó en un barrio pobre de la ciudad. Cuando era pequeño, nuestra casa era una caja de cemento con un tejado de zinc que sonaba como tambores cada vez que llovía. Las paredes estaban agrietadas, el piso era de tierra en algunas partes, y la cocina era un fogón viejo que mi madre, Teresa, usaba para hacer arroz y frijoles casi todos los días. Éramos pobres, pero no de esos pobres que salen en las noticias con cara de derrota. Mamá siempre tuvo una chispa en los ojos, una fuerza que no sé de dónde sacaba, y eso nos mantenía a mí y a mi hermano Gabriel con la cabeza en alto. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 6 años y Gabriel 8. Un día simplemente no volvió. Mamá dijo que se fue a buscar trabajo en otra ciudad, pero con el tiempo entendí que no era verdad. Se cansó de nosotros, de la pobreza, de la responsabilidad. Nos dejó sin nada, excepto deudas y un montón de promesas rotas. Mamá nunca habló mal de él, pero yo veía cómo se le nublaban los ojos cuando alguien mencionaba su nombre. Desde entonces, ella se convirtió en todo para nosotros, madre, padre, proveedora, protectora. Mamá trabajaba limpiando casas durante el día y cosiendo ropa por las noches. A veces llegaba tan cansada que se dormía con la aguja en la mano, pero nunca se quejaba. Nos decía, Ángel, Gabriel, ustedes van a salir de esto. Estudien, trabajen duro, y un día van a tener una vida mejor. Yo le creía. Gabriel, en cambio, siempre fue más rebelde, más impaciente. Quería todo rápido, sin esfuerzo. Decía que la vida era injusta y que trabajar como mamá era para tontos. Yo no entendía cómo podía pensar así, pero éramos niños, y los niños no siempre ven las cosas claras. Cuando terminé la secundaria, conseguí un trabajo como ayudante en una ferretería. No era gran cosa, pero el sueldo me alcanzaba para pagar la luz y comprar algo de comida. Mamá seguía trabajando, aunque yo le insistía que descansara. No, Ángel, me decía, esto es cosa de los tres. Si todos ponemos de nuestra parte, vamos a salir adelante. Gabriel, que ya tenía 20 años, había conseguido un trabajo en una fábrica. Ganaba más que yo, y por un momento pensé que iba a ayudar en casa. Pero no. En cuanto tuvo dinero, se fue de la casa. Cuando mamá le pedía que la ayudara con algo de dinero, él se reía y decía, consíganse lo suyo. Yo no voy a estar manteniendo a nadie. Esas palabras me dolían más que a mamá. Ella siempre encontraba una excusa para él, es joven, Ángel. Ya va a madurar. Pero yo veía la verdad. Gabriel era un desagradecido. Todo lo que mamá había hecho por nosotros, las noches sin dormir, las manos agrietadas de tanto fregar, los días que comía menos para que nosotros tuviéramos suficiente, no significaba nada para él. Yo me prometí que no iba a ser como él. Iba a trabajar duro, a salir de la pobreza, y a darle a mamá la vida que se merecía. Pasaron los años, y las cosas fueron cambiando. Yo seguía en la ferretería, pero me ascendieron a encargado. No era un sueldo de millonario, pero me alcanzaba para pagar las cuentas de la casa y ahorrar un poco. Mamá ya no tenía que trabajar tanto, aunque seguía cosiendo porque decía que quedarse quieta la ponía nerviosa. Gabriel, mientras tanto, había escalado en la fábrica. Ahora era supervisor, ganaba buen dinero, y no perdía la oportunidad de restregármelo en la cara. Mírate, Ángel, todavía cargando sacos de cemento como burro, me decía riéndose. Yo estoy en una oficina, con aire acondicionado. Así se hace. Lo peor no era que se burlara de mí. Lo peor era que no ayudaba a mamá. Cuando ella le pedía dinero para arreglar el tejado o comprar medicinas, él ponía excusas, estoy corto este mes, o eso es tu problema, yo tengo mis propios gastos. Una vez, mamá se enfermó y necesitábamos pagar una consulta. Fui a pedirle ayuda, y me cerró la puerta en la cara. Consíganse lo suyo con esfuerzo, me dijo, como si él hubiera llegado donde estaba sin el sacrificio de mamá. Ese día juré que no volvería a pedirle nada. Y también juré que, algún día, iba a hacer que se arrepintiera de tratarnos así. Un día mi vida dio un giro. Me ofrecieron un trabajo en una empresa de construcción en otra ciudad. Era un puesto de coordinador de proyectos, con un sueldo que nunca imaginé ganar.
Acepté sin dudarlo, pero antes de irme, le prometí a mamá que iba a seguir enviándole dinero para que no le faltara nada. Ángel, no te preocupes por mí, me dijo, con esa sonrisa que siempre me hacía sentir que todo iba a estar bien. Tú ve y haz tu vida. Pero yo no podía dejarla atrás. Ella era mi razón para seguir adelante. Me mudé, y los primeros meses fueron duros. Extrañaba a mamá, la casa, el barrio, aunque fuera pobre. Pero el trabajo era bueno, y poco a poco fui ahorrando. Mi plan era claro, quería comprarle una casa a mamá, una de verdad, no esa caja de cemento donde habíamos crecido. Quería que tuviera una cocina amplia, una cama cómoda, un patio con flores. Quería que descansara, que viviera como la reina que era. Cada peso que ahorraba era un paso más cerca de esa meta. Mientras tanto, Gabriel seguía con su vida. Se había conseguido una novia, Laura, y pronto anunciaron que estaban esperando un hijo. Mamá estaba emocionada, pero yo no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Sabía que Gabriel no era de fiar, y me preocupaba que terminara arrastrando a mamá a sus problemas. Pero ella lo quería demasiado, y siempre encontraba una forma de justificar sus errores. 5 meses después de mudarme, decidí volver a visitar a mamá. Quería darle una sorpresa, llevarle algo de dinero extra y pasar unos días con ella. Pero cuando llegué a la casa, eran las 7 de la mañana, y lo que vi me dejó sin palabras. La puerta estaba abierta, y dentro estaban Laura, la novia de Gabriel, y un niño pequeño que corría por la sala. Gabriel estaba sentado en el comedor, con una cerveza en la mano, como si fuera el dueño del lugar. Pero lo que me hizo hervir la sangre fue ver a mamá. Estaba durmiendo en el sofá, con una sábana vieja cubriéndola, mientras Gabriel y Laura ocupaban su habitación. El cuarto pequeño, donde yo dormía de niño, ahora era de su hijo. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, tratando de mantener la calma. Gabriel me miró con esa sonrisa arrogante que tanto odiaba. Nos mudamos, hermanito. Perdí el trabajo, y las cosas se pusieron feas. Mamá dijo que podíamos quedarnos. ¿Y por qué está ella en el sofá?, dije, señalando a mamá, que empezaba a despertarse. Porque nosotros necesitamos la habitación, respondió Laura, como si fuera lo más normal del mundo. Somos una familia, Ángel. Tú no entiendes por qué no tienes hijos. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que mamá había hecho por nosotros, después de años de sacrificio, Gabriel tenía el descaro de quitarle su propia cama y dejarla durmiendo en un sofá viejo. Mamá se levantó, confundida, y cuando me vio, sonrió. Ángel, qué alegría que viniste, dijo, como si nada de esto fuera un problema. Esa noche discutí con Gabriel como nunca antes. Le dije que era un desagradecido, que no tenía derecho a tratar a mamá así. Él se rió en mi cara. Si tanto te molesta, cómprale una casa nueva, dijo. Ah, espera, no puedes. Todavía eres el mismo perdedor de siempre. Sus palabras se me clavaron como un cuchillo, pero también me dieron una idea. Si Gabriel pensaba que no podía, iba a demostrarle que estaba equivocado. No solo iba a comprarle una casa a mamá, sino que iba a sacarla de esa miseria y lejos de él. Esa noche tomé una decisión, iba a hacer lo que fuera necesario para darle a mamá la vida que merecía. Había ahorrado lo suficiente para el pago inicial de una casa, pero no tenía todo el dinero para comprarla de contado. Así que fui al banco y pedí un préstamo hipotecario. La idea de endeudarme me ponía nervioso, había visto cómo las deudas habían atrapado a tanta gente en el barrio, pero esto era diferente. Era por mamá. Era por una causa que valía cada centavo. Después de semanas de trámites, el banco aprobó el préstamo. La casa que elegí estaba en una zona tranquila de la ciudad, lejos del ruido y la miseria del barrio donde crecimos. Era una casa de 2 pisos, con 3 habitaciones, una cocina amplia, un patio pequeño pero bonito, y ventanas grandes que dejaban entrar la luz. Cuando la vi por primera vez, imaginé a mamá caminando por la sala, regando plantas en el patio, durmiendo en una cama cómoda. Supe que era la casa perfecta. El día que firmé los papeles, sentí una mezcla de miedo y emoción. Estaba comprometiendo gran parte de mi sueldo a pagar la hipoteca, pero no me importaba. Cada cuota sería un paso más hacia el sueño de mamá. Le dije al agente inmobiliario que quería mantenerlo en secreto.
Quería que fuera una sorpresa, algo que mamá nunca olvidara. Planeé todo, la llevaría a la casa con los ojos vendados, y cuando viera su nuevo hogar, sabría que todo su sacrificio había valido la pena. Cuando llegué al barrio, el corazón se me apretó. La casa seguía igual, el tejado de zinc oxidado, las paredes agrietadas, el olor a humedad. Pero lo que más me dolió fue ver a mamá. Estaba más delgada, con ojeras marcadas, y aunque sonrió cuando me vio, había algo en su mirada que no estaba bien. No quise preguntarle ahí mismo. Solo la abracé y le dije, mamá, prepárate, que te tengo una sorpresa. Ella se rió, como si no creyera que yo pudiera sorprenderla. Ángel, tú y tus cosas, dijo, pero aceptó subirse al carro. Le puse una venda en los ojos, y mientras conducía hacia la casa nueva, le hablaba de cualquier cosa para que no sospechara. Mamá, ¿te acuerdas cuando Gabriel y yo peleábamos por el último pedazo de pan? Ahora vas a tener comida de sobra. Ella se reía, pero también sentía que estaba nerviosa. Quizás presentía que algo grande estaba por pasar. Cuando llegamos, la ayudé a bajar del carro y la llevé hasta la entrada de la casa. El aire olía a césped recién cortado, y el sol brillaba en las ventanas. Le quité la venda, y por un segundo, mamá se quedó congelada. Miró la casa, luego a mí, y de nuevo a la casa. ¿Qué es esto, Ángel?, preguntó con la voz temblorosa. Tu nueva casa, mamá, le dije, sintiendo que el pecho se me iba a reventar de orgullo. Aquí vas a vivir ahora. Se acabó el barrio, se acabó el tejado que gotea, se acabó todo eso. Te lo mereces. Mamá se tapó la boca con las manos, y las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas. Me abrazó tan fuerte que casi me deja sin aire. Ay, Ángel, mi niño, ¿cómo hiciste esto?, decía entre sollozos. Yo también me puse a llorar, no lo voy a negar. Verla así, tan feliz, tan agradecida, hizo que cada hora de trabajo, cada peso ahorrado, valiera la pena. Entramos a la casa, y mamá no podía dejar de tocar todo, las paredes lisas, los muebles que había comprado con lo último de mis ahorros, la cocina con electrodomésticos nuevos. Le mostré su habitación, con una cama grande y un colchón que parecía una nube. Aquí vas a dormir como reina, le dije. Ella se sentó en la cama, todavía llorando, y me tomó de la mano. Ángel, no sé cómo voy a pagarte esto, dijo. No tienes que pagarme nada, mamá. Esto es tuyo. Todo lo que has hecho por mí, por nosotros, no tiene precio. Ahora tú descansa, que yo me encargo de todo. Esa semana me quedé con ella, ayudándola a instalarse. Compré más cosas, cortinas, una mesa para el comedor, macetas para el patio. Cada día, mamá parecía más feliz, más joven. Ya no tenía esa sombra en la mirada que vi cuando llegué. Le dije que no quería que Gabriel supiera de la casa todavía. No quería que viniera a meter sus narices, a burlarse o, peor, a pedir algo. Mamá asintió, aunque noté que le costaba hablar de Gabriel. Siempre había tenido un punto débil por él, a pesar de todo lo que nos había hecho. Antes de volver a mi ciudad, le dejé todo listo. Contraté a alguien para que limpiara la casa una vez por semana, llené la despensa de comida, y le di una tarjeta bancaria con dinero para que gastara en lo que quisiera. Mamá, cualquier cosa que necesites, me llamas. Yo sigo pagando la hipoteca y las cuentas. Tú solo vive y sé feliz. Ella me abrazó y me dijo que era el mejor hijo del mundo. No sé si era verdad, pero en ese momento me sentí como si lo fuera. Volví a mi trabajo, y los meses pasaron rápido. Hablaba con mamá casi todos los días. Me contaba cómo había plantado flores en el patio, cómo las vecinas la visitaban para tomar café, cómo dormía como nunca en su cama nueva. Yo sonreía al escucharla, imaginándola feliz. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Mamá comenzó a pedirme más dinero. Al principio eran pequeñas cantidades. Ángel, es que la comida está más cara, o tuve que comprar unas medicinas. Yo no dudaba en enviarle lo que pedía. Después de todo, ella nunca había sido de gastar de más. Pero luego las cantidades aumentaron. Una vez me pidió el doble de lo que solía enviarle, diciendo que había tenido que arreglar algo en la casa. Otra vez, me dijo que necesitaba pagar una deuda de luz que se había acumulado. Me pareció raro, porque yo pagaba las cuentas directamente.
Intenté preguntarle más, pero ella siempre cambiaba el tema o decía, no te preocupes, hijo, todo está bien. Yo confiaba en ella, así que no insistí. Pero en el fondo, algo no me cuadraba. 7 meses después de haberle dado la casa, decidí volver a visitarla. Quería verla, asegurarme de que todo estaba bien, y pasar unos días con ella. Planeé otra sorpresa, como la primera vez. Compré unas flores para el patio y una manta nueva para su cama. Estaba emocionado, imaginando su cara cuando me viera llegar. Pero cuando toqué el timbre de la casa, la persona que abrió la puerta no fue mamá. Fue Laura, la esposa de Gabriel, con una expresión que no supe si era de sorpresa o de incomodidad. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sintiendo que el estómago se me revolvía. Antes de que pudiera responder, vi a Gabriel en el sofá, con una cerveza en la mano, como si estuviera en su casa. Sus hijos corrían por la sala, dejando juguetes tirados por todas partes. La casa de mi casa, la casa de mamá estaba llena de sus cosas, ropa, muebles viejos, una cuna en una esquina. Pero mamá no estaba por ninguna parte. ¿Dónde está mi mamá?, pregunté, con la voz temblando de rabia. Gabriel se levantó, con esa sonrisa arrogante que tanto odiaba. Tranquilo, hermanito. Mamá nos dio la casa. Dijo que nosotros la necesitábamos más. Somos una familia, ¿sabes? Tengo esposa, hijos. Ella está bien, está en la casa vieja. No podía creer lo que estaba escuchando. La casa que había comprado con tanto esfuerzo, la casa que le di a mamá para que viviera como reina, ahora era de Gabriel. Y mamá, mi mamá, estaba de vuelta en esa caja de cemento del barrio pobre, durmiendo en un sofá viejo, mientras él y su familia se aprovechaban de todo lo que yo había hecho por ella. ¿Qué te pasa?, grité, dando un paso hacia él. Le compré esta casa para que viviera bien, no para que tú vinieras a quitarle todo. ¿Cómo tienes el descaro de echarla y quedarte aquí como si fuera tuyo? Laura se metió en la conversación, con un tono que intentaba ser conciliador pero solo me hizo enojar más. Ángel, cálmate. Teresa está bien. Ella quiso ayudarnos. Nosotros perdimos todo, Gabriel no tiene trabajo, y esta casa es grande, perfecta para nosotros. Ella no necesita tanto espacio. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Que mamá no necesitaba espacio? ¿Que estaba bien? Mamá, que se había partido el lomo toda la vida por nosotros, que había dormido en el suelo para que nosotros tuviéramos una cama, que había comido menos para que no nos faltara. Y ahora esta mujer, que ni siquiera era de la familia cuando crecimos en la miseria, me decía que mamá no necesitaba nada. Quise responder, pero las palabras se me atoraron. Miré a Gabriel, esperando que dijera algo, que mostrara un mínimo de vergüenza. Pero él solo se encogió de hombros. Esa fue su decisión, Ángel. Si no te gusta, habla con ella, dijo, y volvió a sentarse en el sofá, como si la conversación hubiera terminado. No dije nada más. Di media vuelta y salí de la casa, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Subí al carro y manejé directo al barrio pobre, a la casa vieja donde crecimos. Todo el camino, mi mente era un torbellino. ¿Cómo había pasado esto? ¿Por qué mamá no me dijo nada? ¿Por qué permitió que Gabriel la echara? Y, sobre todo, ¿cómo podía Gabriel ser tan desagradecido, tan cruel, después de todo lo que mamá había hecho por él? Cuando llegué, la casa vieja estaba igual que siempre, el tejado de zinc oxidado, las paredes agrietadas, el patio lleno de maleza. Toqué la puerta, y mamá abrió casi de inmediato. Estaba haciendo café en la cocina, con una taza vieja que tenía desde que éramos niños. Me miró y sonrió, pero esa sonrisa no llegaba a sus ojos. Estaba más delgada de lo que recordaba, y sus manos temblaban un poco mientras servía el café. Ángel, qué alegría verte, dijo, como si nada estuviera mal. Pero yo no podía fingir. Mamá, ¿qué pasó?, pregunté, tratando de mantener la voz calma. Fui a la casa, y Gabriel está ahí con Laura y los niños. Me dijeron que tú les diste la casa. ¿Es verdad? Ella bajó la mirada y se quedó callada, revolviendo el café con una cuchara. Ese silencio me mató. Finalmente, suspiró y dijo, «Ay, Ángel, no quería que te preocuparas.
Gabriel vino hace unos meses, diciendo que no tenían dónde vivir. Perdieron el apartamento, él no tiene trabajo, y los niños, yo no podía dejarlos en la calle. Les dije que se quedaran en la casa nueva, que yo podía volver aquí. Que tú podías volver aquí, repetí, sintiendo que la rabia me subía otra vez. Mamá, esa casa es tuya. Yo la compré para ti, para que vivieras bien, no para que Gabriel viniera a aprovecharse. ¿Por qué no me dijiste nada? Ella seguía mirando la taza, como si no pudiera enfrentarme. No quería problemas entre ustedes, Ángel. Gabriel es mi hijo, igual que tú. Pensé que si lo ayudaba, él iba a cambiar, a ser como antes. Como antes, dije, casi riendo de lo absurdo que sonaba. ¿Cuándo fue Gabriel bueno, mamá? Desde que tuvo dinero, nos dio la espalda. Se burlaba de nosotros, nos decía que nos consiguiéramos lo nuestro. Y ahora, cuando no tiene nada, viene a quitarte lo que es tuyo. ¿Y tú lo dejas? Mamá empezó a llorar, y eso me rompió el corazón. Me acerqué y la abracé, pero no podía dejar de pensar en lo injusto que era todo. Entonces recordé algo. Mamá, ¿y el dinero que te he estado enviando? Cada mes te mando más de lo que necesitas. ¿Dónde está? Ella se limpió las lágrimas y bajó la voz, como si tuviera miedo de que alguien la oyera. Se lo di a Gabriel. Él me dijo que lo necesitaba para los niños, para comida, para deudas. Yo no podía decir que no, Ángel. Son mis nietos. Eso fue como un puñetazo en el estómago. Todo el dinero que le enviaba, cada peso que ahorqué trabajando horas extras, se lo estaba dando a Gabriel. Él no solo le había quitado la casa, sino que la estaba usando como un banco, exprimiéndola hasta dejarla sin nada. Revisé la nevera, y estaba casi vacía, un poco de arroz, un par de huevos, nada más. Mamá, que siempre se aseguró de que no nos faltara comida, ahora no tenía ni para ella. Mamá, ¿te obligó a darle la casa?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella dudó, pero finalmente asintió. No me lo pidió directamente, pero, me decía que los niños no tenían dónde dormir, que Laura estaba desesperada, que si no los ayudaba, no sabía qué iba a pasar. Me sentí culpable, Ángel. No quería que mis nietos sufrieran. Eso fue todo lo que necesitaba escuchar. Gabriel no solo se había aprovechado de la bondad de mamá, sino que la había manipulado, la había presionado hasta hacerla sentir que no tenía opción. Me levanté, con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Esto se acababa aquí. Mamá, vas a venir conmigo, le dije. No vas a quedarte en esta casa ni un día más. Te vienes a vivir conmigo, a mi ciudad. Yo me encargo de todo. Y Gabriel, él va a aprender que no puede seguir haciendo esto. Ella me miró, asustada. Ángel, no quiero que peleen. Es tu hermano. No, mamá. Gabriel dejó de ser mi hermano hace mucho tiempo. Ahora, haz una maleta con lo que necesites. Nos vamos mañana. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en todo, en los años de sacrificio de mamá, en mi esfuerzo para comprarle la casa, en la cara de Gabriel burlándose de mí. Pero también pensé en lo que iba a hacer. No podía obligar a Gabriel a salir de la casa legalmente, no tenía cómo, pero había algo que sí podía hacer. La hipoteca estaba a mi nombre. Yo pagaba las cuotas. Si dejaba de pagarlas, el banco eventualmente tomaría la casa. Y Gabriel, que no tenía trabajo ni un peso a su nombre, no podría hacer nada para evitarlo. Al día siguiente, fui a la casa nueva una última vez. Toqué el timbre, y esta vez fue Gabriel quien abrió. Todavía tenía esa actitud de dueño, como si yo fuera un invitado en mi propia casa. ¿Qué quieres ahora, Ángel?, dijo, cruzándose de brazos. Quiero que te vayas de esta casa y se la devuelvas a mamá, dije, mirándolo a los ojos. Es lo último que te digo como hermano. Él se rió, como si fuera un chiste. Mamá me dio la casa, hermanito. Es mía ahora. Si no te gusta, mala suerte. Perfecto, dije, sacando la última factura de la hipoteca del bolsillo. La tiré al suelo, frente a él. Entonces tú paga esto. Son las cuotas de la casa. Si quieres quedártela, empieza a pagarlas.
Porque yo no voy a poner un peso más. Por primera vez, la sonrisa de Gabriel desapareció. Miró la factura, luego a mí, como si no entendiera. ¿De qué estás hablando? Tú no puedes hacer eso. Claro que puedo, dije, sintiendo una satisfacción que no esperaba. La hipoteca está a mi nombre. Si no pago, el banco toma la casa. Y tú, que no tienes trabajo, que vives de lo que le robas a mamá, no vas a poder hacer nada. Así que disfruta la casa mientras dure. Laura, que estaba escuchando desde la sala, vino corriendo. Ángel, por favor, no hagas esto. Piensa en los niños. No tenemos a dónde ir. Piensa en los niños, repetí, casi riendo. ¿Y quién pensó en mi mamá cuando la echaron de su casa? ¿Quién pensó en ella cuando le quitaron su comida, su dinero, su cama? Ustedes no. Así que no me vengan con eso ahora. Gabriel empezó a suplicar, algo que nunca imaginé ver. Ángel, por favor, ayúdanos. Hazlo por los niños, por mamá. No tenemos nada. Si nos quitan la casa, estamos en la calle. Me acerqué a él, mirándolo como él me había mirado tantas veces, con desprecio. Consíganse lo suyo con esfuerzo, dije, repitiendo sus propias palabras. Eso me dijiste cuando te pedí ayuda, ¿no? Bueno, ahora te toca a ti. A ver si puedes. Me di la vuelta y me fui, ignorando los gritos de Laura y las súplicas de Gabriel. Volví a la casa vieja, ayudé a mamá a empacar sus cosas, que no eran muchas, y las subimos al carro. Ella estaba callada, mirando por la ventana mientras manejábamos hacia mi ciudad. Sabía que le dolía dejar a Gabriel, pero también sabía que era lo mejor. Nunca más iba a dejar que él se aprovechara de ella. Los siguientes meses fueron un torbellino. Instalé a mamá en mi apartamento, en una habitación que preparé solo para ella. Compré una cama nueva, cortinas, todo lo que necesitaba para que se sintiera en casa. Poco a poco, empezó a sonreír de nuevo. Plantó flores en macetas, cocinaba sus recetas de siempre, y me contaba historias del barrio como si fueran aventuras. Era como si, por primera vez en años, estuviera en paz. Mientras tanto, los correos y llamadas del banco no tardaron en llegar. Señor Ángel, está atrasado con las cuotas de la hipoteca. Si no paga, iniciaremos el proceso de embargo. Al principio, les dije que lo estaba resolviendo, pero después de un mes, fui claro, no voy a pagar más. Pueden tomar la casa. 2 semanas después, recibí el mensaje final, el desalojo está programado para hoy. El banco tomará posesión de la propiedad. Me imaginé a Gabriel y Laura siendo sacados de la casa, con sus cosas en la calle, sin tener a dónde ir. Una parte de mí sintió lástima, pero otra, más grande, sintió justicia. Ellos habían elegido esto. Habían tenido la oportunidad de hacer las cosas bien, y la desperdiciaron. Gabriel me llamó ese mismo día, desesperado. Ángel, por favor, ayúdanos. Nos sacaron de la casa. No tenemos nada. Déjanos quedarnos contigo, aunque sea por los niños. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque no podía creer su descaro. ¿Quedarte conmigo? ¿Después de todo lo que hiciste? No, Gabriel. Consíganse lo suyo con esfuerzo. Como tú dijiste. Y colgué. El banco subastó la casa unas semanas después. No recuperé nada de lo que pagué, pero no me importó. Mamá estaba conmigo, a salvo, feliz. Mi trabajo seguía yendo bien, y cada día que veía a mamá sonreír, sabía que había hecho lo correcto. Gabriel y Laura, según supe después, se mudaron con unos parientes lejanos. No sé qué pasó con ellos, y honestamente, no me interesa. Hoy, mientras escribo esto, mamá está en la cocina, cantando una canción vieja mientras hace café. La casa huele a flores y a hogar. La vida no es perfecta, pero es justa. Y eso, para mí, es suficiente. Suscríbete para más historias diarias. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte y ayudarme con tu like para más historias impactantes.